Bueno, buenas tardes estudiantes de Astro 1, les doy la bienvenida a esta nueva clase de la materia. En este caso vamos a estar profundizando sobre un artículo que les dejé la vez pasada, que es este que tenemos acá, el método y el modelo aristotélico. Obviamente vamos a estar hablando de Aristóteles, estamos por acá en una imagen, de una escultura. Obviamente no tenemos registro de fotografías, ya que Aristóteles vivió en el año 300, nació en realidad en el año 384 a.C., fue uno de los grandes exponentes de la filosofía griega, obviamente. Un dato interesante y no menor es que Aristóteles fue alumno de Platón. Platón fue su maestro, quien a la vez Platón fue alumno de Sócrates. Dentro de algunas clases vamos a ver justamente cómo el pensamiento de Platón tiene influencia sobre esta filosofía natural que impone Aristóteles y su pensamiento, y que además tiene una duración de casi 2000 años, lo cual para lo que es la ciencia obviamente es un tiempo bastante grande. Si bien también es bueno reconocerlo, tanto tiempo de dominio de su pensamiento tiene mucho que ver con el poder de la Iglesia, pero ya habrá tiempo de llegar a esas partes. Lo interesante que debemos saber es que Aristóteles fue uno de los grandes filósofos griegos, vivió 384 años antes de Cristo, podríamos decir unos 4 siglos antes de Cristo, y sus ideas tienen mucha influencia en todo lo que tiene que ver con el pensamiento, al menos el pensamiento occidental. Volviendo a lo que les comentaba antes, a lo que es el texto, que se van a encontrar con un artículo de la revista Góndola, esta revista de biología, hago la aclaración, que además se las dejo completo también por si alguien desea ir a echar un vistazo a la revista completa. Hay un par de artículos de física que por ahí nos pueda resultar interesante. Este artículo en especial de Aristóteles nos va a presentar, digamos, dos de sus grandes pensamientos. Uno de ellos que tiene que ver con lo que decíamos antes, con el estudio del movimiento y las características de los cuerpos, y por otro lado también su concepción de universo, que es lo que a nosotros más nos va a interesar. La revista Góndola es el número 6, publicada en el año 2011, así que tiene 10 años de antigüedad. Se van a encontrar, ya metiéndonos en lo que es el texto, se van a encontrar al comienzo con un resumen o abstract. En esa época, hace 10 años atrás, era muy común encontrar estos resúmenes, que es, o abstract también conocido, es una presentación, digamos, muy cortita de lo que vamos a encontrar en el artículo. Nosotros pasamos directamente a la que es la parte de la introducción, ¿no? Y acá me voy a detener un momento. Cuando hablamos de la historia de la física y de la ciencia en general, el artículo lo presenta como que empieza la física y la ciencia con el pueblo griego. Hago la aclaración, ya que estamos sobre todo en astronomía, nosotros en la materia vamos a respetar esta idea, vamos a fijar un comienzo, digamos, de la historia de la astronomía allá en el pueblo griego, unos 6 siglos antes de Cristo, pero ciertamente no es la única astronomía que existe. Por ejemplo, en América, para todo lo que tiene que ver con las culturas precolombinas, sobre todo la más conocida quizás, que es la cultura maya, ellos ya tenían una astronomía bastante pulida, con un conocimiento bastante preciso de lo que tenía que ver con las observaciones de las constelaciones, los fenómenos como los eclipses y demás, obviamente también con un calendario bastante preciso. Sin embargo, claro, con la llegada del conquistador español, y también con un poco de colaboración de la Iglesia Católica, todo lo que tenía que ver con esa cultura precolombina termina desapareciendo, justamente porque era parte de esa campaña de conquista. Creo que ningún pueblo se puede conquistar
del todo al menos, mientras mantenga intacta su cultura. Entonces fue una de las primeras cosas que se hizo acá en América, desaparecer todo rastro de la cultura precolombina. Así que eso también es cierto, no es que el pueblo griego haya sentado las bases del pensamiento científico o de la astronomía, ni mucho menos, ya que hubo otras culturas que también tenían un gran desarrollo científico y astronómico, pero todo ese conocimiento termina perdido justamente por esta barbarie de la conquista, ¿no? Hago esa aclaración porque me pareció importante. Ya tendremos tiempo en Astronomía 2 seguramente de ir visitando de a poco las culturas precolombinas y qué tipo de ciencia y qué tipo de astronomía tenía. Nosotros, que estamos en primer año, vamos a seguir esta misma línea de pensamiento, vamos a dar un origen, sobre todo de la astronomía, unos 6 siglos antes de Cristo, justamente en Grecia. ¿Está bien? Bueno, lo que sí es cierto y lo que sí es muy importante es que justamente la ciencia, tal cual la conocemos, comienza a gestarse, tal cual lo dice el artículo, en Grecia. Podríamos dar un comienzo justamente en Aristóteles, unos 400 años antes de Cristo, 384 para ser exactos. En realidad esto también es importante que lo mencione cuando uno está dando clases, sobre todo en el secundario. Quizás no tiene demasiado sentido estar tan puntilloso en la fecha exacta, ¿no? Por ahí el estudiante del secundario a veces tiene esa cosa de querer memorizar el número justo. Entonces, cuando un estudiante está dando una lección o quiere dar un examen, a veces incluso se traba porque no se acuerda la fecha justa. Y dice, ¿cuánto era? ¿384 o 386 o 385 antes de Cristo? No importa, que te diga, qué sé yo, 400 años antes de Cristo, 4 siglos antes de Cristo, es aproximado, y para lo que es el conocimiento que debe tener el estudiante está bastante bien. Nosotros vamos a decir unos 4 siglos antes de Cristo, aunque todos sepamos que Aristóteles nace en el año 384 antes de Cristo. Bueno, volviendo a lo que les decía antes, lo que sí es interesante es que podemos decir que con Aristóteles nace esta idea, o termina de redondearse esta idea de explicar los fenómenos naturales por medio de la razón. Esta parte es importantísima. ¿Y qué pasaba? Antes de Aristóteles, antes de esto, ¿cómo se explicaba, no? ¿Cómo se explicaba el hecho de que existieran eclipses? Porque eclipses había siempre. ¿Cómo se explicaba que se pasara de la noche al día? ¿Cómo se explicaba el movimiento de las estrellas en el cielo? ¿Cómo se explicaba el hecho de que hubiera un invierno, una primavera? Bueno, antes había explicaciones, pero esas explicaciones estaban relacionadas, como dice más abajo, por medio de la religión, por medio del mito. ¿Está bien? Por ahí, si tenemos un verano demasiado cálido y la explicación era Apolo, el dios del sol, seguramente esté enfurecido por algo que hizo el hombre o algo por el estilo, y por eso mismo tenemos veranos más calurosos y tenemos por ahí sequías. ¿Está bien? Pero bueno, con Aristóteles nace justamente esa idea de ciencia que hoy en día todos tenemos ya internalizada, que es en base a la razón, ¿está bien? A un pensamiento basado en la razón. Eso sí es algo muy interesante y que obviamente se lo tenemos que atribuir justamente a este pensamiento aristotélico. Bien, obviamente muchas de las ideas, como dice más abajo, no solamente de Aristóteles, sino del pueblo griego, algunas de esas ideas estaban equivocadas. Pero el método que utilizaban, el método de esto que decíamos antes, de la razón, el silogismo, como vamos a ver más adelante, sí es importante, porque eso sienta las bases de lo que hasta incluso hoy en día es el pensamiento científico. Más abajo va a empezar a hablar un poco de lo que es la mecánica, dado que Aristóteles es una de las primeras personas que empieza a realizar estudios del movimiento. Y si tenemos que hablar de movimiento y de mecánica, seguramente la mayoría de nosotros nos sale
la idea, los nombres Newton sobre todo, y en segundo caso también, ¿por qué no?, Galileo. Sin embargo, el estudio de la mecánica, tal cual la conocemos hoy en día, se la atribuimos más bien a Aristóteles, que fue uno de los primeros en observar el fenómeno del movimiento y además darle una explicación. Si bien, como vamos a ver más adelante, es una explicación que hoy en día nos parece precaria, nos parece incompleta o insuficiente por lo menos, fue uno de el primero, digamos. ¿Está bien? Así que con un poco de buena voluntad podríamos decir que Aristóteles es el padre de la mecánica, simplemente porque fue el primero a empezar a estudiarla. Ya con las leyes establecidas no cabe duda que el padre de la mecánica clásica son dos, Newton y Galileo. Pero bueno, volviendo a esto, hay una parte del texto que yo la resalté acá porque me parece interesante y se las repito. Dice: siempre se ha hecho hincapié en la fundamentación científica de las ideas de Galileo y su aporte trascendental a la física, pero en cuanto a la controversia, aparte de decir de la mecánica aristotélica, se fundamentaba en que los cuerpos más pesados caen más rápido que los livianos y se consideraba que la Tierra era el centro del universo y no se comenta nada más. Esto es cierto. Generalmente, cuando desde el pensamiento de Galileo en adelante tenemos que mencionar a Aristóteles, generalmente mencionamos ese viejo pensamiento equivocado, por supuesto, de Aristóteles, de pensar de que los objetos pesados caían más rápido que los objetos más livianos, ¿no? El viejo ejemplo que damos siempre es: si yo tengo una botella, dos botellas de Coca-Cola y una de plástico, supongamos, una de ellas está llena con Coca-Cola y la otra está vacía, y las dejo caer de la misma altura, para Aristóteles obviamente debía caer el objeto más pesado, es decir, la que está llena. Debía caer antes, es decir, llegaba al piso. Si la dejábamos caer de la misma altura, la que estaba llena, que era más pesada, debía caer antes, debía llegar al suelo antes que la que estaba vacía. Ya con Galileo y con Newton, con Galileo sobre todo, ya desde ahí podemos ya decir, ¿no?, que los objetos caen independientemente del peso, justamente porque caen por influencia de la atracción gravitatoria. De hecho, caen todos con una aceleración constante, que es la aceleración de la gravedad, que vale, ya sabemos, redondeando un poquito el número, 9,81, y en promedio, por supuesto, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero cuando tenemos que hablar de Aristóteles, y a mí también me pasa, en secundario o en terciario, generalmente mencionamos siempre ese pensamiento equivocado. Y quizás hacemos quedar a Aristóteles como un poco inocente, ¿no?, de pensar que los objetos más pesados caen antes que los objetos más livianos. Pero esto también tiene que ver mucho con el origen de la ciencia en general y de la física y la astronomía. Un pensamiento basado mucho en lo que es lo intuitivo, en el sentido común. ¿Está bien? Obviamente, volviendo al ejemplo de la botella, si tuviéramos dos botellas, una llena y una vacía del mismo tamaño, obviamente la llena es más pesada, y el sentido común, para ser sinceros, lo más normal sería que la que es más pesada cayera con más velocidad, de manera más rápida que la que está vacía. Sin embargo, acá también es importante que todos lo sepamos ya desde ahora, y que también lo sepan nuestros estudiantes, es que la ciencia no está basado siempre en el sentido común. Y es más, muchas veces, incluso las leyes que nosotros estudiamos, las leyes científicas, van en contra del sentido común. Por eso también esta dificultad que a veces tenemos para explicarlo a los estudiantes, tanto del nivel secundario como de cualquier nivel y a cualquier edad. Las leyes de la ciencia generalmente no son intuitivas, ¿está bien? Y ese es quizás el primer escollo que tenemos que salvar al momento de querer enseñar ciencias. Tenemos que tener muy presente de que las leyes no siempre son intuitivas ni forman parte del pensamiento común. ¿Está bien? Así que bueno, eso, para comentarles, me parece que esa parte del texto es importante.
Pasamos más abajo. Acá nos habla un poquito de lo que es el objetivo de este trabajo principal, y pasamos directamente a la filosofía aristotélica, cómo inicia todo esto, ¿no? Al comienzo nos habla un poquito como introducción nada más de lo que son los primeros pensadores griegos, allá por el siglo VI antes de Cristo. Y pasamos a esta parte que sí me parece más importante, donde dice: los griegos se sintieron capaces de descubrir y explicar la verdad sobre la naturaleza apelando a la racionalidad de las cosas. Esto que yo les decía antes, el pensamiento, la explicación, hasta la aparición del pensamiento griego, todas las explicaciones tenían que ver con lo mitológico, con lo religioso, y en Grecia justamente es donde se comienzan a explicar todos los fenómenos, pero en base a la racionalidad. El método que utiliza la filosofía, y entre ellos obviamente Aristóteles, también su maestro Platón y también su maestro Sócrates, era la lógica, acá lo tengo, la lógica o el conjunto sistemático de reglas para razonar la verdad. La definición de lógica la podemos encontrar en cualquier libro. Nos va a decir que la lógica es la búsqueda de premisas para llegar a una conclusión. También este pensamiento de la lógica, usando la lógica, también conocido como silogismo, ¿está bien?, es justamente lo que identifica al pensamiento aristotélico. Creo que se entiende mucho más con un ejemplo. Por acá lo dice, ¿está bien? Este es el ejemplo que nos da, un ejemplo muy conocido. Dice: todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Entonces, en conclusión, podemos decir que Sócrates es mortal. Las premisas son: todos los hombres son mortales, esa es la primera premisa. Sócrates es un hombre, esa es la segunda premisa. Y entonces llegamos a la conclusión de que Sócrates es mortal. Obviamente, hablando de Sócrates, acá lo está destacando la figura del maestro de su maestro, ¿no? Para lo que es Aristóteles y todo el pensamiento griego, creo que Sócrates tiene una historia, un peso histórico muy importante, y obviamente no podía dejar de ser mencionado. Pero este es el claro ejemplo de cómo el pensamiento griego, en cuanto a los científicos sobre todo, empieza a imponerse a partir de estos silogismos o el uso de lo que decíamos antes, de la lógica, ¿no? El problema, y esto también lo quería destacar, es que no siempre la construcción de estos silogismos nos lleva a conclusiones verdaderas. Está bien, si bien es cierto que el pensamiento racional sigue siendo parte del conocimiento científico, de cualquier conocimiento científico en la actualidad, este uso de silogismos no siempre nos llega a un pensamiento correcto. Pero bien, lo interesante entonces es, como les decía antes, y a modo de resumen, es que Aristóteles y Sócrates y Platón son los encargados de utilizar justamente estos silogismos, este pensamiento lógico, para llevar explicaciones sobre los fenómenos que se podían observar, dejando de lado las explicaciones mitológicas o religiosas que se acostumbraba a hacer. Así que eso sí es un gran avance. Muy bien, siguiendo con el texto que ustedes tenían, dice: por consiguiente, su física está más próxima a la experiencia del llamado sentido común. Para descubrir estas leyes no consideraba importante la experimentación, y ahora voy a hablar un poco de eso, la cual usamos hoy en día y de la cual se vale la ciencia para estudiar todos los fenómenos naturales. Consideraba que simplemente a través de la observación atenta del fenómeno natural y el uso del silogismo se podía llegar a una solución verdadera de cualquier tipo de problema. Es muy probable que haya sido influido a subvalorar la experimentación por las mismas creencias de la sociedad de su época, ya que implicaba actividad física y hacer trabajos manuales, los cuales eran despreciados. Acá me voy a detener en esta parte porque me parece interesante. Hasta Galileo, miren lo que les digo, Galileo, estamos hablando del año 1640. Hasta Galileo
todo lo que tenía que ver con la experimentación, con el trabajo físico, con el trabajo manual o como le queramos llamar, era mal visto. En la ciencia era mal visto. Y tiene que ver con este pensamiento aristotélico. La sociedad griega de Aristóteles, 3-4 siglos antes de Cristo, era una sociedad, obviamente, si vamos a hablar de los griegos, nos tenemos que detener en lo que era su sociedad, una sociedad democrática, democrática entre comillas, ¿no? Porque la democracia, esto del poder del pueblo y demás, era solamente para los griegos. Después tenían un montón de esclavos que se conseguían en base a algunas batallas ganadas y demás. Entonces había un montón de esclavos, digamos, mano de obra esclava. Entonces los griegos se dedicaban simplemente a cultivar el pensamiento racional, a cultivar ideas, es decir, estaban todo el día sin hacer ninguna actividad física, de ningún tipo, actividad física relacionada con el trabajo de obtener alimentos, con el trabajo de experimentar y demás, ¿está bien? Si tenemos que imaginar la sociedad griega, podemos decir que era un montón de gente que tenía mucho, pero mucho tiempo libre, y bueno, que usaba ese tiempo libre justamente para el pensamiento. ¿Y cómo satisfacían sus necesidades básicas? ¿Cómo satisfacían el hecho de necesitar comida, ropa limpia, vestimenta, tecnología? ¿Cómo se fabricaba todo eso? Y por la mano de obra esclava. Tenían un montón de esclavos y eran los esclavos los que trabajaban por ellos. Entonces, con el tiempo, claro, obviamente, como todo lo físico, como todo el trabajo manual, digamos, era cosa de los esclavos, con el tiempo terminó siendo como mal visto. Entonces la ciencia debía escapar justamente de eso. Por eso la ciencia aristotélica se basa exclusivamente en ese silogismo, en ese pensamiento lógico, en el uso de la razón, apartado de todo lo que tiene que ver con lo físico, con el trabajo manual y obviamente con lo experimental. Esa es una gran diferencia que tenemos hoy en día con el pensamiento científico. Para nosotros gran parte de la ciencia se explica obviamente con un pensamiento racional, pero también necesita de igual importancia la parte experimental. Podemos tener teorías que son fabulosas en el papel, pero si no lo podemos llevar a la parte experimental, a la parte práctica, o en la parte práctica contradice lo que dice la teoría, no es un pensamiento que hoy en día consideremos científico. Creo hoy en día la parte experimental es fundamental y no era así en las épocas de Aristóteles. Pero bueno, vuelvo a insistir, en la época de Aristóteles era otro tipo de sociedad, ¿también? Sobre todo los griegos que, como les digo, tenían una posición bastante acomodada y no tenían ninguna necesidad de andar haciendo trabajos manuales, mucho menos ninguna labor como cocinar, como cosechar, como fabricar vestimentas o algo por el estilo, porque tenían mano de obra esclava. Esclava en el sentido de que eran esclavos de verdad, no es que les pagaran un mal sueldo. ¿Está bien? Así que bueno, esto diferencia muchísimo a lo que es el pensamiento aristotélico de lo que es, por ejemplo, el pensamiento de la ciencia actual. ¿Y hasta cuánto tiempo dura esto de considerar el trabajo manual como algo menos importante o algo incluso mal visto? Bueno, justamente dura hasta Galileo prácticamente. Galileo es el primer científico en apoyar y en darle la importancia que hoy tenemos al método experimental. Por eso también justamente se lo conoce a Galileo como el padre del método científico. ¿Está bien? Esto de hoy en día, hacer la hipótesis, experimentar, verificar la hipótesis y demás, se lo debemos justamente a Galileo. Aristóteles ya venía con otras ideas. Bien, explicado eso, entonces avanzamos un poquito más. Acá hay otra parte interesante, dice: de igual forma, el mismo Aristóteles creía que ya no eran necesarios artesanos, arquitectos, ingenieros y otros semejantes. Y acá, insisto, sigo con esto, dice: el motivo residía en la argumentación de que la técnica y la tecnología habían cumplido ya su tarea. No se necesitaba ni podía inventarse nada más para hacer la vida más cómoda
y placentera debido a que ya se habían alcanzado casi todos los requerimientos de comodidad y refinamiento social. Por lo tanto, las filosofías, y entre ellas la filosofía natural, predecesora de la ciencia, no se ocupan de las necesidades ni del goce de la vida, solo surgen, según Aristóteles, después de que la técnica y la tecnología se hayan desarrollado totalmente. Esto también es una gran diferencia que tiene el pensamiento aristotélico de lo que tenemos hoy en día. Esta filosofía, y sobre todo la filosofía natural, que como dice acá es la predecesora de la ciencia, concebía que ya todo el conocimiento estaba terminado, ¿no? Claro, si uno se pone un poco en el lugar de esos viejos pensadores griegos, y ellos ya tenían una sociedad bastante bien armada para ellos, ¿no? Tenían un sistema de gobierno democrático, no necesitaban trabajar para cosechar, no necesitaban fabricar sus vestimentas, se pasaban todo el día yendo de un congreso a otro para intercambiar ideas, mejoraban la dialéctica, la oratoria. Ellos ya vivían en una sociedad que para ellos era ideal, justamente porque no tenían que trabajar, no tenían que hacer nada más que pensar. ¿Está bien? Los esclavos producían todos, entonces decían, bueno, estamos viviendo. ¿Cómo? ¿Vivimos cómodo? Y sí, tenemos buenas sillas, tenemos una buena ágora donde podemos ir a hablar, tenemos un sistema de gobierno bastante bien engrasado. La verdad es que vivimos bien, vivimos cómodos, entonces ya está, esto es el pináculo, digamos, de la sociedad, más que esto no se puede alcanzar. Entonces ellos ya definían como que toda la ingeniería, todos los artesanos, arquitectos, eran simplemente atributos que tenían algunas personas y que no eran necesarios en el sentido de que ya se había alcanzado su máximo potencial. ¿Está bien? Digamos, ya la tecnología y la técnica estaban completamente desarrolladas, no necesitaban ningún avance tecnológico más. Entonces, obviamente, con ese pensamiento la ciencia simplemente se reducía a un pensamiento racional, a hilvanar ideas y nada más. ¿Está bien? Lo extraño de todo esto, y se los comento, es que algo parecido sucede, lo vamos a ver en un par de clases, sucede justamente unas décadas antes de la aparición de Galileo. Van a ver cómo la Iglesia Católica un poco retoma esta vieja idea griega, pero eso lo vamos a ver en un par de clases. Bien, sigo leyendo, más abajo hay una parte interesante donde ya empieza a mencionar la palabra physis, ¿está bien? La cual significa naturaleza. Física, como saben, es como definición es el estudio de la naturaleza. Y dice, es considerado el fundador de la mecánica debido a que fue el primero en proponer una teoría razonable, es decir, con el uso de la razón, para explicar el movimiento de los cuerpos en general. La idea principal de la física aristotélica era la creencia en que todas las cosas del universo se componían de 5 elementos principales. Y estos elementos eran el fuego, la tierra, el aire, el agua, y había un último elemento que estaba en el cielo que se conocía como éter. Como veremos más adelante, fue tal la elaboración de las ideas de la física aristotélica basada en sus 5 elementos que esta estuvo gran influenciada hasta el siglo XVII. Bien, ya vamos a meternos de lleno en eso. Aprovecho esto justamente para comentarles un poco sobre estas ideas de cómo estaban conformados los cuerpos. Acá tengo, vamos acá, pues ya nos vamos a meter en el modelo de universo. Esto que tenemos acá, este dibujo, voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Ahora sí, esto que tenemos acá era la concepción aristotélica de universo, donde acá en el medio estábamos nosotros, nuestro planeta, el planeta Tierra, y después estaba la Luna, Mercurio, Venus, todo lo demás, y después de eso había otras esferas, y ahora les voy a comentar de qué se trata. Para Aristóteles, y ya me meto con uno de los temas de hoy,
el universo estaba dentro de una gran esfera. ¿Está bien? Dentro de esa esfera había otras esferas más pequeñas que contenían a las estrellas, como en este caso. Después había otras esferas. Esto habría que imaginarlo en 3 dimensiones, ¿no? Pero eran esferas. Después estaban los planetas, Saturno, Marte, Sol. El Sol ven que estaba incluso antes que planetas más lejanos, parecería. Y incluso la Luna. Y en el medio estaba la Tierra. Este es el modelo, y ya se los presento formalmente, el modelo de universo de Aristóteles. ¿Está bien? Y acá lo interesante de esto es que en ese modelo Aristóteles suponía que había 2 zonas que eran completamente diferentes y que son dignas de destacar. Una de las zonas la separa justamente la Luna. Lo que Aristóteles plantea, ven que de la Luna hacia abajo está pintadito acá en el dibujo. Bueno, esta zona que está acá, desde la Luna, no incluye la Luna, desde debajo de la Luna hasta nosotros, eso se considera la zona infralunar. Acá. Desde acá. Toda esa esfera que forma esta zona que no contiene a la Luna se llama la zona infralunar. Y luego la otra zona, en azul, la que incluye a la Luna incluso, hasta la parte exterior de la última de las esferas, se llama la zona supralunar. Eso es importantísimo que entendamos si queremos comprender el modelo de universo de Aristóteles. Bien, lo que Aristóteles propone es que en la primera zona, la que nosotros estamos en esta zona que se podría conocer como infralunar, ¿está bien? Todas las cosas, todos los objetos que nosotros conocemos, está formado por una combinación de 4 elementos. Eso es lo que pensaba Aristóteles. Uno de los elementos es el fuego, ignis. El otro elemento que compone las cosas es el aire. El otro es la tierra y el otro es el agua. Como vemos, 2 de ellos son los más pesados, el agua y la tierra, y 2 son los más livianos, el fuego y el aire. Entonces Aristóteles suponía que todas las cosas estaban formadas por una combinación de fuego, de aire, de tierra y de agua, y que de acuerdo a las proporciones que tenía cada uno de esos elementos, esas proporciones le daban las características justamente a los distintos cuerpos. Como ejemplo, lo menciona el texto también, Aristóteles mencionaba un trozo de leña, ¿no? Si tengo un tronco de un árbol, por ejemplo, un árbol incluso recién cortado, si yo lo tiro en el fuego, lo que decían es, bueno, lo primero que podemos ver es que del fuego sale humo, y eso salió de la leña, ¿no? Si yo veo que del tronco sale humo, bueno, ese humo está formado principalmente por aire. Entonces ahí está la parte del aire del tronco. Obviamente si yo le tiro un pedazo de leña al fuego, el fuego se va a avivar, se va a hacer más grande. ¿Por qué? Y porque el tronco dentro de sí mismo ya tenía fuego. Esa es la otra parte que lo compone. Pero si vos te fijás, habrán visto ustedes cuando tiran un pedazo de tronco recién cortado, si vos te fijás en uno de los extremos empieza a salir como un juguito, empieza a hacer espuma, incluso porque aparece el agua, ¿no? La savia del árbol. Bueno, esa es la parte líquida, digamos, el componente agua, el elemento agua que tiene el tronco. Y bueno, cuando el tronco se termina de quemar, si vos te fijás, va a quedar esas cenizas, que es justamente la parte de tierra del tronco. Entonces, eso suponía que un tronco estaba formado por fuego, por aire, por tierra y por agua. Obviamente, las proporciones debían ser, como el tronco es pesado, debía estar formado por un mayor porcentaje de agua y de tierra, sobre todo de tierra porque es lo más pesado. El fuego tenía un poquito, de aire tenía un poquito, justamente por eso producía humo y producía llamas, pero no era tanto como la proporción
de agua y de tierra que tenían los materiales en nuestro planeta. Y eso le pasaba con todos, ¿no? Si vos pensás incluso una persona podés hacer lo mismo que el tronco, ¿no? Una persona, si para una observación, si vos ves su boca, tenemos saliva, agua en la boca, ya tenemos el elemento agua. Podemos decir lo mismo que antes. Nuestros pulmones, cuando respiramos, liberan aire. Si prende fuego una persona, podés ver cómo se incendia. Y al igual que el tronco, después de que la persona termina de cremarse, podemos ver las cenizas que deja. Entonces, obviamente, para las personas también funciona. También debería estar formado por una mayor proporción de agua y de tierra, también porque lo hace que la persona sea tan pesada en comparación con otros elementos. Y bueno, así Aristóteles suponía que todos los cuerpos estaban formados por estos elementos que ciertamente eran imperfectos, todos los cuerpos que podíamos ver en nuestro planeta. ¿Y por qué eran imperfectos? Bueno, tiene que ver con lo que mencionábamos antes, con el modelo de universo, esto de las esferas. Desde la Luna, y ahora les comento esto que es importante, la región sublunar, que era desde la Luna hacia nuestro planeta, hacia el centro de nuestro planeta, esa zona sublunar era imperfecta. Y desde la Luna, incluso la Luna, hasta el final de la última esfera que contenía el universo, todo lo que estaba ahí debía ser perfecto. Pero entonces había un problema. ¿Por qué? Porque si los objetos que podíamos ver en esta zona sublunar estaban formados de tierra, de aire, de agua y fuego, no se puede olvidar el fuego, y esos elementos forman objetos imperfectos, ¿cómo puede ser que lo que esté de la Luna hacia el límite de la esfera mayor sean perfectos? Bueno, Aristóteles decía porque hay un quinto elemento. Ese quinto elemento es el éter. Es decir, Aristóteles lo que suponía es que todos estos objetos que podíamos ver en la esfera sublunar eran imperfectos porque estaban formados por combinaciones de fuego, aire, tierra y agua, y que todos los objetos que nosotros podemos ver desde la Luna, incluso la Luna, hasta el límite, eran perfectos porque no estaban formados por ninguno de esos elementos, sino que estaban conformados por un quinto elemento que Aristóteles le llamó éter. ¿Y ese éter qué características tenía? Bueno, para Aristóteles el éter era una especie de elemento cristalino, según él, que era absolutamente invisible, pero que tenía la suficiente delicadeza como para que incluso pudiera transmitir el movimiento. Y vamos a ver qué tan importante es el éter para Aristóteles. Porque el modelo aristotélico no termina acá, en este dibujito. Yo les decía, Aristóteles imaginaba que el universo completo estaba contenido, estaba dentro de una gran esfera, y que dentro de esa esfera había otras esferas más pequeñas, ¿está bien?, que contenían a veces algunas de esas esferas las estrellas, otros contenían planetas, otra esfera contenía el Sol, y así sucesivamente. En total, para justificar el movimiento de las estrellas y planetas, se habían creado en total 52 esferas. Pero más allá del número, lo interesante es la división. La Luna separa la zona, esta zona que le podemos llamar zona supralunar, es decir, la zona que está de la Luna hacia afuera, y la otra zona que va hasta la Luna y el centro de la Tierra, que es la zona sublunar. Las características son completamente diferentes. La zona sublunar tenía características de imperfección, mientras que la zona supralunar tenía características perfectas. Y dentro de esa perfección que imaginaba Aristóteles, suponía que por eso todos los objetos del cielo que podíamos observar por encima de la esfera infralunar o sublunar, todos estos movimientos eran perfectos, por eso eran circulares. Ya más tarde vamos a discutir un poco sobre por qué se suponía que lo circular era perfecto. En síntesis podemos decir lo que dice el artículo que les compartí, que un círculo es perfecto porque
uno no puede identificar dónde comienza un círculo y dónde termina. ¿Bien? Está ahí y existe, y no podemos justificar dónde empieza y dónde termina, entonces es perfecto. Pero fíjense ustedes, si bien todos los objetos del cielo en esas esferas supralunares eran circulares, por el contrario, ¿cómo son los movimientos acá de la Tierra que nosotros tenemos? Si dejamos caer un objeto, el objeto no cae describiendo círculos, cae de línea recta. ¿Por qué? Justamente porque son imperfectos, decía Aristóteles. ¿Está bien? Y todos estos estrellas y planetas que podemos ver en el cielo están formados por un único elemento, que es el éter. Pero faltaba una explicación más, que tiene que ver justamente con la explicación del movimiento según Aristóteles. Para Aristóteles, los objetos se movían de acuerdo a su propia naturaleza. Entonces Aristóteles suponía, si yo estoy en nuestro planeta, en la Tierra, y tengo, por ejemplo, vuelvo al ejemplo que les había dado, un tronco de un árbol, un tronco grande de un árbol, y lo quiero mover, ¿qué va a pasar con ese tronco? ¿Qué va a pasar con el movimiento? Bueno, Aristóteles suponía que como el tronco estaba formado principalmente por tierra y por agua, con una proporción mucho mayor a la cantidad de aire y de fuego que contenía el tronco, era pesado porque así era su propia naturaleza. Los elementos que lo componían, tierra y agua, eran pesados, entonces el tronco tenía su propiedad de pesadez. Era difícil moverlo justamente por eso. Y en caso de que se produjera el movimiento, el tronco iba a querer permanecer en su lugar o bien ir hacia el centro, caer hacia abajo e ir hacia el centro, justamente siguiendo su propia naturaleza de pesadez. En cambio, lo que existía desde la Luna, incluso la Luna, hasta los límites de la última esfera, ya no tenían esas propiedades. ¿Por qué? Porque no estaban compuestos, no estaban formados por esos elementos de agua, tierra, fuego y aire, sino que estaban compuestos por un quinto elemento que era absolutamente perfecto, que era el éter. ¿Está bien? Y por eso cualquier objeto que yo tenga en el cielo no se va a caer en línea recta como lo hacen los objetos pesados de nuestro planeta, sino que se van a mover en órbitas perfectas, justamente porque el éter es perfecto, y se van a mover en órbitas circulares, y que además iban a ser órbitas que duraran para siempre, porque todo lo que existía desde la Luna hacia el límite de la esfera, en la zona supralunar, eran movimientos perpetuos, ¿está bien? Eran perfectos. En cambio, lo que teníamos acá en la zona infralunar, cualquier movimiento que podamos ver, era en línea recta, y obviamente si yo al tronco lo dejo de empujar, y deja de moverse. ¿Por qué? Para Aristóteles se explicaba simplemente porque era parte de las características, era la pesadez del cuerpo por estar constituido justamente por elementos imperfectos, agua, tierra, aire y fuego. Encima tenía una mayor proporción de agua y tierra, que eran los más imperfectos, que por su propia naturaleza iban a empujar el tronco hacia el centro del planeta. Lo mismo pasaba con una piedra, por ejemplo. Si yo tengo una piedra, Aristóteles sostenía que la piedra estaba formada también por esos 4 elementos, pero tenía mayor proporción de tierra y de agua por ahí de lo que tenía de aire y de fuego. Otra cosa interesante es que los objetos caían, es decir, iban hacia el centro de la Tierra, porque esa era su naturaleza. Es más, Aristóteles también había notado, tal cual lo dice el artículo que yo les dejé, había notado que los objetos no solo caían por la pesadez, que era su propia naturaleza, sino también que a medida que se acercaban hacia el centro de la Tierra, cada vez caían con mayor velocidad. ¿Por qué? Porque, según Aristóteles, los objetos tenían cierta ansiedad por llegar al lugar de donde ellos debían estar. ¿También? Esa naturaleza de los objetos, al ser esa pesadez que tenían los objetos, a medida que se iban acercando al centro de la Tierra, cada vez caían con mayor velocidad, porque les ganaba la ansiedad por estar volviendo al lugar que les demandaba su naturaleza. Esa es la explicación de la caída de los cuerpos, y
contrariamente a lo que sucedía en la zona supralunar, ¿no? Donde los objetos se movían siempre de manera perpetua, siempre en órbitas circulares y perfectas, y justamente por siempre. ¿Está bien? Esa es la gran diferencia que hay entre las dos zonas, entre la zona supralunar y la zona infralunar. Esto es importantísimo que usted lo tenga bien claro, porque dentro de algunas clases vamos a estar charlando ya sobre la utilización de este modelo aristotélico de universo por la Iglesia Católica. Ya va a ver usted que muchas de las ideas aristotélicas le vinieron bastante bien a la Iglesia Católica para justificar justamente todos sus dogmas. Pero ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Me interesa profundizar un poco en este modelo porque había algo que Aristóteles también explicaba que tenía que ver con el movimiento. Para Aristóteles todas las cosas por naturaleza permanecían quietas, pero si yo las quería mover, si yo quería que se produzca un movimiento, debía haber algo justamente que produzca ese movimiento. Más allá del ejemplo de la flecha, que también lo menciona el artículo, vamos a un ejemplo sencillo. Yo veo que acá las órbitas se están moviendo, los planetas se están moviendo en órbitas justamente, y se mueven por siempre, de forma perpetua. La pregunta de Aristóteles era, ¿qué es lo que mueve a los planetas y a las estrellas en el cielo? ¿Qué es lo que produce ese movimiento? Para Aristóteles había en esta zona de acá, fuera de esta esfera que contenía todo el universo, había una única cosa fuera del universo, que era esa idea de motor primordial. El motor era el causante, ese motor, de mover toda la esfera esta grande, también la que estaba más al exterior de todas las esferas, acá estaba, en esta parte, o en cualquier lado, ¿no? Pero era lo único que estaba fuera de la gran esfera que contenía al universo. Ese motor era lo suficientemente poderoso, de hecho era omnipotente, porque podía mover toda esta esfera por siempre. ¿Está bien? Ese motor, si le preguntábamos a Aristóteles, ¿quién puso ahí ese motor? No, Aristóteles suponía que ese motor estuvo siempre, que nadie lo puso ahí. Además también suponía que ese motor no necesitaba combustible, era un motor perfecto, que iba a estar ahí para siempre y que estuvo siempre, y que era responsable de mover a la esfera más grande. La pregunta obviamente era, ¿y cómo contagiamos ese movimiento a las esferas que son más pequeñas? ¿Cómo contagiamos el movimiento a esta esfera, a todas las que están por ahí? Bueno, ahí es donde entra también la necesidad de Aristóteles de utilizar el éter. Para Aristóteles todo el universo estaba completo, repleto de esa sustancia conocida como éter, esa sustancia cristalina y perfecta, absolutamente invisible. Además, ocupaba todas las esferas que estaban por encima de la zona infralunar. Es decir, toda la zona supralunar estaba absolutamente ocupada por ese elemento conocido como éter. Es decir, y esto no es poco importante, Aristóteles no contemplaba, no concebía la idea de vacío. Para Aristóteles todo el universo estaba lleno. ¿Lleno de qué? Y bueno, desde toda la zona supralunar estaba ocupada por esa sustancia conocida como éter, que además también formaba a todos los objetos que yo podía ver en el cielo. Estrellas, planetas, nuestro sol, todo estaba hecho de éter. Por eso justamente era perfecto y por eso todo giraba en órbitas circulares. Entonces, para hacer una síntesis del modelo aristotélico de universo, Aristóteles suponía que todo el universo estaba contenido en una gran esfera. Dentro de esa esfera había esferas más pequeñas que contenían las estrellas y planetas, también el Sol, también había una esfera para la Tierra. Y separaba en dos zonas, una zona que se conocía como la zona supralunar, que era desde acá, desde la parte de la Luna, inclusive la Luna, eso es importante, hasta la última zona más externa, acá la voy a marcar,
es decir, desde acá hasta acá es la zona supralunar. Y desde el medio de la Tierra hasta el límite de la esfera más que no contiene la Luna, esa es la zona infralunar. Las características obviamente son muy diferentes. Mientras que acá, en la zona infralunar, era todo imperfecto y los objetos caían de forma imperfecta, en línea recta hacia el centro, todo lo que había en la zona supralunar era perfecto, y justamente por eso los movimientos son circulares. ¿Está bien? No existe el vacío, toda esta parte está ocupada de éter, ¿está bien? Y el movimiento en todo caso lo ocasiona un motor que está por acá afuera y que impulsa la esfera más externa. Ese movimiento es contagiado a las esferas del interior gracias a que todo está ocupado por esa sustancia conocida como éter, que además es una sustancia perfecta. Ese es el modelo aristotélico de universo. Y, como les decía antes, incluye justamente en todo el universo los 5 elementos, que son el aire, el fuego, el agua, la tierra y el éter. Si bien el éter solamente existe exclusivamente, al menos, desde la esfera que forma la zona supralunar, todo lo que tiene que ver con la zona infralunar está compuesta por estos 4 elementos: agua, aire, fuego y tierra. ¿Está bien? Más adelante se va a discutir incluso la existencia de estos elementos en los diversos materiales que nosotros conocemos en la Tierra, qué tanto es cierta esta teoría de que todo está formado por tierra, fuego, aire y agua, y se discute todo eso. Extrañamente, lo que no se discute es la existencia del éter. Recién en el año 1887 hay una experiencia muy linda que seguramente los que han estudiado química tengan presente, que es la experiencia de Michelson-Morley, que justamente tiene como objetivo la investigación de estos dos señores, muy respetados físicos. Hacen una experiencia de laboratorio para intentar medir la velocidad de la luz a través del éter. Después se los voy a contar en detalle. Es una experiencia muy conocida, muy importante, de Michelson-Morley, que, como les decía antes, intentaron medir la velocidad de la luz en el año 1887 a través del éter, dando por sentado, por supuesto, que el éter existía. Bien, volviendo entonces, y ya para ir finalizando, no quiero que esto se haga demasiado largo, siguiendo un poco con el texto que yo les había dejado. Acá nos separa, en esta parte donde dice mecánica aristotélica, nos separa bastante bien cómo es el estudio del movimiento que explica Aristóteles. Es mucho de lo que yo ya les decía. Dice: en su estudio de la mecánica analiza el movimiento de los cuerpos, plantea que este es de dos tipos: el de los cuerpos celestes, como les decía, que están en la zona supralunar, el cual están sujetos a los astros, y el de los cuerpos terrestres, que realizan los objetos que están acá en nuestro planeta. Esto que les decía antes de el movimiento perfecto e imperfecto, y que justamente el movimiento estaba relacionado con la naturaleza del objeto, ¿no? Cómo estaban constituidos esos objetos. Si bien el movimiento de los objetos celestes, planetas, estrellas y demás, era perfecto, eso se debe justamente a que están formados por un material perfecto, por un elemento perfecto como el éter. Y bueno, el movimiento es diferente acá en nuestro planeta porque todos los objetos están formados por tierra, agua, aire y fuego, que son imperfectos. Bueno, después sigue cuando habla del movimiento celeste, dice: como primera medida afirma que el cielo es una esfera que gira en círculo, lo que yo les comentaba antes del tema de las esferas, como explica el modelo de universo, lo cual explica la supuesta rotación del diario del cielo. Y bueno, acá les va contando un poquito más de lo que ya estuvimos hablando. El movimiento circular es más fundamental que el rectilíneo porque este es infinito y eterno, ya que no puede distinguirse en el mismo un punto de partida, un punto de final o uno intermedio. Esa idea les adelanto un poco más. La idea de por qué los círculos son perfectos
es un poco más extensa que esta que les da este artículo. Tiene que ver un poco con las ideas matemáticas de la época. Tengan en cuenta que cuando hablamos de Aristóteles estamos hablando de casi 400 años antes de Cristo y obviamente tiene una influencia de la escuela pitagórica además, pero eso ya lo vamos a hablar más adelante, no quiero que se mezclen demasiado los temas. Bueno, después les comento un poco del elemento éter, les habla de las otros subesferas que hay debajo de la esfera grande. Acá en esta parte de movimiento terrestre les va a explicar un poco de lo que yo ya les comentaba antes, de la ligereza o de la pesadez de los cuerpos en base principalmente a su proporción de los elementos tierra, aire, agua o fuego. ¿Está bien? Algo interesante. Otra cosa que acá menciona el motor. ¿Está bien? Lo que yo les comentaba. El motor primordial que llama, o primer motor le llama acá el artículo, está en la esfera, fuera de la esfera más externa. Y otra cosa interesante es que este motor no interviene para nada en lo que sucede en nuestro planeta. Y obviamente no tiene nada que ver con la creación de los planetas, ni de las estrellas, ni de nada. Para Aristóteles es una idea, porque esto también lo vamos a charlar más adelante, la Iglesia Católica utiliza la idea de motor. Bueno, justamente si pensamos en las características del motor de Aristóteles, del motor primordial, quizás a más de algunos se le cruzó el concepto de Dios, ¿no? Justamente, si hablamos de un motor que estuvo siempre, que va a estar siempre, que es omnipotente y que nadie lo puede mover a él, sino que él es responsable del movimiento de todo, y bueno, seguramente tenga características muy parecidas a lo que hoy en día se conoce como Dios, pero no tiene nada que ver con la idea aristotélica. Esa idea de relacionar al motor primordial de Aristóteles con Dios es una idea netamente de la Iglesia Católica, como vamos a ver de acá. La clase que viene seguramente vamos a estar discutiendo de eso. Pero en este caso el motor, como dice el texto, no interviene en nada de lo que sucede en nuestro planeta, tampoco en nada de lo que suceda en ninguna de las otras esferas. Como vieron, ni siquiera tiene contacto con las otras esferas, salvo con la esfera más externa. Después el movimiento es contagiado, obviamente, a través del éter, ese elemento que plantea Aristóteles. ¿Está bien? Pero sí me pareció interesante esta parte de relacionarlo con Dios, porque no es una idea de Aristóteles, eso quiero que quede claro. Bueno, después acá los aristotélicos propusieron una experiencia práctica para verificar la verdad de la composición de la materia. Quemar, bueno, acá lo que yo les comentaba antes, de quemar un trozo de madera, y ahí van a ver cómo se desprende el líquido por uno de sus extremos, va a desprender humo, va a producir llama, y cuando se termina de quemar va a quedar ceniza, así que es más de lo que ya veíamos. Acá cuenta de manera bastante detallada cómo se produce el movimiento de los cuerpos acá en nuestro planeta. Los clasifica en dos tipos: en movimientos que son naturales, si suceden por sí mismos. Por ejemplo, dejamos caer un objeto. Si yo sostengo una piedra en la mano y la dejo caer, eso es un movimiento natural. Aristóteles lo explica como lo comentábamos antes, se produce justamente porque es parte de la propia naturaleza de la piedra, como está formada, mayormente por agua y por tierra, y bueno, tiende a ir hacia el centro del planeta porque es su propia naturaleza. Cuanto más cerca está, cuanto más avanza en su caída, está más próxima del centro del planeta, entonces es como que le gana su ansiedad por llegar a su lugar, que es dirigida por su naturaleza, entonces se apura un poco más para Aristóteles, ¿no? Es decir, hoy en día sabemos que en la caída de los cuerpos hay una aceleración, que es la aceleración de la gravedad, que en promedio vale 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y que obviamente a medida que el objeto va cayendo cada vez tiene mayor velocidad. Hoy en día sabemos que eso se debe a que hay una fuerza de atracción gravitatoria, que se la debemos justamente al padre de la mecánica clásica, que es Isaac Newton,
Pero en las épocas de Aristóteles no sabían todo eso, no tenían otras ideas, y la explicación que tenían era justamente esa. Por un lado, los materiales que estaban compuestos le otorgaban esa propiedad de pesadez, y por otro lado, a medida que el cuerpo se iba acercando cada vez más al centro de la Tierra, los cuerpos tenían esa ansiedad por llegar a su lugar de donde debían estar, entonces por eso se apuraban un poco más. Yo sé que hoy en día esa explicación para nosotros estudiantes de física nos puede causar cierta gracia, nos puede parecer extraño que un pensamiento científico los lleve a eso, pero ese pensamiento, por más que hoy en día nos parezca un poco tirada de los pelos, es importante porque es la primera vez que alguien explicaba el movimiento o explicaba cualquier fenómeno físico a través de un pensamiento lógico, ¿está bien? A través de un silogismo, y apartaba la explicación esa de la explicación religiosa o más mitológica, ¿está bien? Acá ya no había un Dios que impulsaba la piedra de forma invisible y que de acuerdo a la voluntad divina la piedra caía de este modo. No, acá había una explicación que, si bien está equivocada, era una explicación basada en la razón, también en el pensamiento lógico. Entonces, esa es gran parte del mérito que tiene el pensamiento aristotélico. Por supuesto lo podemos criticar, pero tengamos en cuenta que nosotros ya estamos con una mecánica clásica, ya pasamos a una mecánica cuántica incluso, tenemos una relatividad general, una relatividad especial, tenemos toda una gran cantidad de conocimiento científico como para que ese pensamiento aristotélico hoy en día nos dé gracia. Pero ese pensamiento se tuvo que construir, y cada etapa de la construcción del pensamiento científico es importante. Por eso también es interesante que cuando expliquemos esto al alumno del nivel secundario, y por ahí el alumno del nivel secundario, que es bastante menos respetuoso que nosotros, quizás se ríe y le parece demasiado tonto el pensamiento aristotélico, pero me parece interesante que nosotros destaquemos justamente el pensamiento aristotélico como parte importante incluso de lo que es la formación del conocimiento científico, que además, también es importante detallarlo, un pensamiento científico que no está completo, que no está terminado y que está en continua construcción. Eso también nos aleja mucho del pensamiento aristotélico, del pensamiento de la época de Aristóteles, en que concebían que toda la tecnología, toda la ciencia ya estaba terminada, entonces no había mucho para avanzar, y se quedaban con el pensamiento que ya tenían. Bueno, eso no sucedió solamente con Aristóteles. A medida que vayamos avanzando en la historia, nos vamos a dar cuenta que eso también es un pensamiento que sucedió en varias épocas, incluso más actuales, ¿está bien? Así que, bueno, eso es importante. Luego el texto nos va a comentar, acá dice: la Tierra está ubicada en el centro del universo. Es cierto, el modelo aristotélico es un modelo geocéntrico, es decir, nuestro planeta está en el centro. Acá explica todo eso. La Tierra obviamente está hecha ¿de qué? De tierra. Entonces, ¿dónde tiene que estar? Y en el centro del universo, porque es lo más pesado, tiene la pesadez absoluta, ¿está bien? Entonces los cuerpos van a caer justamente al centro. Pero luego complica un poquito más la cosa, porque dice: aun si nuestro planeta no existiera, si nuestro planeta no estuviera ahí, los objetos que estén compuestos en su mayor parte por el elemento Tierra también caerían hacia el centro, aun cuando la Tierra no estuviera. ¿Por qué? Y porque es la naturaleza del objeto. Es como que el objeto tiene su propia naturaleza, que se la da los elementos por los cuales está formado, y en base a eso va a seguir su propia naturaleza y va a querer ir al centro. En cambio, otros elementos, como les decía antes, el aire o el fuego, no tienen esa pesadez, sino que tienen la otra, la liviandad de querer ascender, ¿está bien? Y por eso el fuego, vieron que el fuego no va para abajo, va para arriba, justamente porque tiene esa liviandad que les da su propia naturaleza del fuego y del aire.
¿Está bien? Incluso Aristóteles supone en otros trabajos que tanto el aire como el fuego siguen siendo imperfectos, pero tienen una mayor perfección que la tierra y el agua, justamente, y por eso tratan de ascender a donde está lo perfecto. ¿Y dónde está lo perfecto? Y en la esfera supralunar, en todas esas esferas que están en la zona supralunar. Desde la luna, incluso la luna, hasta los límites del universo, que está contenida en esa gran esfera, para llegar justamente a lo último, que está fuera de la última esfera, que es ese motor primordial que yo les decía antes, un motor que no sé si lo mencioné, o al menos no sé si lo mencioné la suficiente cantidad de veces, un motor que también es absolutamente perfecto. El motor primordial, fíjense que es un motor que nadie lo mueve a él es omnipotente porque puede mover a todo el universo, estuvo siempre, va a estar siempre, y además no se desgasta, no tiene piezas que se vayan a desgastar, sino que él va a funcionar, funcionó siempre y va a funcionar siempre. Esa es la idea del motor primordial. Está hecho de algo perfecto, que no lo llega a definir Aristóteles. Podemos suponer que está hecho de éter también, y que justamente eso es lo que le da sus propiedades perfectas. ¿Está bien? Ténganlo en cuenta, eso es muy importante, porque cuando comencemos a debatir el papel de la Iglesia Católica en todo esto, quizás algunos ya se está adelantando en su pensamiento a lo que vamos a ver, porque la Iglesia Católica usa este modelo aristotélico del universo justamente para diferenciar el cielo de la tierra del infierno. Tiene mucho que ver. De hecho, como les decía antes y como lo menciona el propio artículo, el motor aristotélico parecería incluso tener la misma definición de Dios. Y esto para la Iglesia Católica le va a venir muy, pero muy bien. Después el artículo continúa, habla un poquito de Aristóteles, cómo se mueven los objetos a la distancia, porque este es el movimiento natural. Lo que menciona acá es que si yo dejo caer una piedra, naturalmente la piedra viaja hacia el centro de la Tierra porque tiene la propia pesadez de los elementos que la constituyen. Pero ¿qué pasa con otros elementos que, por ejemplo, una flecha? Yo tiro una flecha, está bien, para Aristóteles algo se va a mover cuando sea su propia naturaleza o porque alguien lo está moviendo. Y en el caso de que alguien lo esté moviendo, ¿qué va a pasar si esa persona deja de hacerle una fuerza? Bueno, Aristóteles lo que decía es: si yo quiero mover un objeto, le tengo que aplicar una fuerza. Y si yo le dejo de aplicar esa fuerza, el objeto se queda quieto, justamente porque sigue su propia naturaleza de pesadez. Algo absolutamente lógico y algo absolutamente ligado al sentido común. Si yo quiero mover un armario, un ropero, lo que quiera mover, y lo voy a mover mientras le haga fuerza. Si en algún momento le dejé de hacer fuerza, el objeto se detuvo. Pero esto no sucede con todo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, el ejemplo que plantea el libro es muy bueno. Si yo tengo una flecha en un arco, el movimiento de la flecha lo produce la fuerza de tensión cuando yo liberé la cuerda del arco, porque la estiré y la liberé. Pero una vez que yo la liberé, la flecha no es que se movió la flecha mientras yo le aplicó fuerza y después se cayó. No, la flecha siguió moviéndose por un tiempo, está bien, en un movimiento curvilíneo, termina cayendo, pero se movió sola por mucho tiempo y yo no le estuve aplicando ninguna fuerza. Bueno, ahí Aristóteles nos habla de lo que es el movimiento terrestre forzado, ¿está bien? Acá, en esta parte que está acá abajo, lo explica bastante bien. En esta parte, dice: Aristóteles creía en la proporcionalidad entre fuerza aplicada y el cuerpo 1 y la velocidad del cuerpo 2, según su postulado. Después de que el cuerpo 1 dejara actuar sobre el cuerpo 2, este automáticamente se detendría. Esto es lo que yo les decía antes, pero esto no sucede en la realidad, y lo explica con la teoría del aire como agente propulsor. Es decir, una vez que la flecha abandona el arco, es movida porque el aire que la secunda, que la rodea a la flecha, le produce ese impulso extra que permite que la flecha se mueva al menos por una distancia más.
Incluso lo explica que detrás de la flecha se produce una especie de vórtice que le da ese empuje que la va tirando, pero al mismo tiempo, fíjense qué curioso, Aristóteles explica que el movimiento de la flecha, luego de que abandona el arco, se produce por este aire como agente impulsor, pero también menciona que es el propio aire el que la va frenando. Eso es importante. O sea que una vez que la flecha abandonó el arco, la flecha es movida por el aire como agente impulsor, pero también el mismo aire la va frenando. ¿Está bien? Y en algún momento, obviamente, gana la fuerza de frenado y la flecha termina cayendo. ¿Está bien? Creo que la física aristotélica, o la filosofía natural, como se llamó en su momento, tiene como ventaja principal, creo yo, el hecho de que todas las explicaciones están muy relacionadas con el sentido común, cosa que no tenemos hoy en día cuando tenemos que explicar ciencia. Mucha de la ciencia que nosotros explicamos, o la gran parte de ella, o casi toda, está alejada del sentido común e incluso a veces del pensamiento lógico. Del pensamiento lógico no, en realidad, pero del sentido común sí. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando debemos explicar ciencia a un estudiante del nivel secundario. Lo estamos alejando del pensamiento lógico, entonces no es cómodo para ellos. Eso representa también una dificultad que debemos considerar cuando explicamos ciencia. ¿Está bien? Fíjense ustedes que el modelo de universo de Aristóteles, que lo tenemos acá, vamos a borrar todo lo que escribimos acá. Este modelo tiene que ver mucho con el sentido común. Si yo estoy acá en la Tierra y una noche, que no haga frío como ahora, saco una sillita, una reposera, y me acuesto en el techo de mi casa a mirar el cielo, y yo voy a ver efectivamente cómo las estrellas pasan moviéndose en una órbita circular. Si yo observo el cielo durante 2, 3, 4 horas, voy a ver cómo una misma estrella se va moviendo de forma circular. Y si a mí me preguntan, y sinceramente no sé nada de ciencia, el sentido común lo primero que me dice es, sí, yo estoy quieto, si yo no siento que me muevo. Es más, si yo me muevo de forma circular, si yo empiezo a girar sobre mí mismo, y seguramente me mareo. Entonces, ¿cómo puedo pensar que la Tierra se mueve si yo no estoy mareado? Yo entiendo que la Tierra está quieta. Y si yo veo que un planeta o una estrella o cualquier luz en el cielo se mueve de forma circular, y el sentido común ahí es lo más importante. Lo primero que me va a decir es, yo estoy quieto. Lo segundo que me va a decir es, los objetos giran alrededor mío de forma circular. Es decir, el modelo aristotélico es tan aceptado justamente porque tiene que ver con el sentido común, es fácil de comprender, es sencillo, está asociado al sentido común. Y eso también favoreció que sea el modelo aristotélico tan difundido y al mismo tiempo también tan respetado durante tantos años. Si bien vamos a ver la clase que viene, gran parte de ese respeto tuvo que ver la Iglesia Católica, pero ya lo vamos a discutir en su momento. Bien, esto es lo que van a encontrar entonces, lo que ya habrán leído. Hay algunas consideraciones finales. Acá dice, como vemos, las teorías del movimiento de Aristóteles se acercan más, lo que les decía antes, al sentido común que a la misma noción cuantitativa y experimental de la ciencia actual que la ciencia actual maneja. Si tenemos que imaginar cómo era la ciencia aristotélica, que en realidad no se llamaba ciencia sino filosofía natural, debemos imaginar una ciencia, por llamarla con algún nombre que todos conocemos, muy ligada al sentido común, por lo tanto más sencilla de comprender, más fácil de explicar. Debemos reconocerle, eso sí, a la ciencia aristotélica, debemos reconocerle el uso del pensamiento racional y del silogismo para llegar a sus conclusiones, también al uso de la lógica, entendiendo la lógica como esa búsqueda de premisas para llegar a una conclusión. Es la primera vez que se utilizó. Debemos reconocerle también que, si bien tuvo una explicación equivocada
del fenómeno del movimiento. Fue la primera vez que se comenzó a estudiar el movimiento, que fue al menos una de las primeras explicaciones que se dio a cómo era el universo y dónde estamos nosotros como planeta ubicados en ese universo. Creo que todo eso tiene su mérito, tiene su importancia. Creo que sirvió al menos como base para que luego se fuera construyendo el pensamiento científico que tenemos hoy en día, todo el conocimiento físico que tenemos hoy en día. Y claro, obviamente desde nuestra perspectiva, año 2021, todos tenemos un conocimiento científico por nuestra formación en el nivel secundario, en el nivel primario también, obviamente en el nivel secundario. En sus 2 años anteriores de profesorado de física, seguramente también tuvo una formación. Incluso esto no debería llamarnos la atención, pero a mí todavía me llama la atención. Cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, estudiantes de tercer año de física, hoy en día tiene un conocimiento más acabado de la ciencia de lo que tuvieron los grandes científicos de la época aristotélica. Todos ustedes conocen mucho más de física y de forma más correcta de lo que tuvieron en su momento, pero eso no le quita mérito a los modelos aristotélicos o a las ideas aristotélicas. Al contrario, creo que le dan importancia a lo que fue las bases del conocimiento tal cual lo conocemos hoy en día. Lo que sí, insisto con esto, y sobre todo con lo que tiene que ver con la enseñanza del nivel secundario, creo que el hecho de que el modelo aristotélico esté tan ligado al sentido común hace que mucho de la ciencia que nosotros debemos enseñar en el secundario cueste, justamente porque el sentido común indica otra cosa y a veces indica todo lo contrario. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos que explicar en primer año de ciencias naturales con estudiantes de entre 11 y 12 años que la Tierra no es el centro del universo y les tenemos que explicar que gira alrededor del Sol, que el Sol forma parte de un sistema planetario, que no se mueve en órbitas circulares sino en forma elíptica, que hay una ley de Kepler que nos explica cómo forman esas elipses a partir del movimiento alrededor del Sol, que el Sol forma parte de una galaxia donde en el medio hay un agujero negro y debemos explicar lo que es un agujero negro y luego cuáles son los límites del universo conocido a partir de una explicación del Big Bang, de una gran explosión, y cómo el universo se va expandiendo cada vez con una mayor velocidad. Todo eso que yo estoy diciendo no es para nada intuitivo, porque cualquier estudiante, o yo mismo, salgo una noche, me pongo a ver el cielo y yo siento que la Tierra está quieta. Y yo siento que todas las estrellas y planetas giran alrededor mío. Entonces es difícil explicarlo al estudiante y que el estudiante realmente lo comprenda al nivel que nosotros necesitamos que lo comprenda. Porque lo primero que tenemos que vencer es el sentido común. Y el sentido común no es fácil de vencer. Así que eso también es un impedimento cuando nosotros debemos explicar astronomía a un estudiante de primer año de ciencias naturales. Y justamente ahí está el gran desafío, porque la mayoría de los contenidos de astronomía están en primer año de ciencias naturales, con estudiantes de entre 11 y 12 años de edad que no tienen ni las herramientas matemáticas y muchas veces ni siquiera tienen desarrollado las 3 dimensiones como para que nosotros podamos explicarles. Por ahí el tema de las dimensiones, el tema de las unidades, que también es otro gran problema para explicar astronomía. También nosotros decimos nuestro planeta está lejos del Sol, pero ¿qué tan lejos es lejos? Quizás para un estudiante de 11 o 12 años, lejos es la capital federal, porque tengo que tomarme 2 colectivos y un tren para llegar, eso es lejos. Lejísimo es ir a, no sé, Tucumán. Tucumán es re lejos, es un viaje de un día. Cataratas del Iguazú, Misiones, un viaje de un día y medio en micro, eso es re lejos. Eso es lejos. Y entonces el Sol está más lejos.
Entonces si voy en colectivo, por ahí demoro 3 días porque está re lejos. Y eso es parte de lo que es las dificultades para enseñar astronomía a un estudiante de 11 o 12 años. No digo que no se pueda, por supuesto que no, de hecho nos estamos preparando para eso. Pero digo, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando debemos planificar una clase o una actividad para estudiantes del nivel secundario. Y dentro de lo que es la planificación y la creación de una clase para un nivel de primer año de escuela secundaria, creo que la parte histórica, como la estamos viendo nosotros, es muy importante, porque le llama la atención al estudiante y además lo lleva al debate. Nosotros recién empezamos, pero a medida que avancemos en las clases, vamos a ver cómo el debate es imprescindible para comprender todo el proceso histórico que ha tenido la astronomía desde sus comienzos con Aristóteles hasta hace pocos años atrás con las ideas y los aportes de Stephen Hawking a la idea de agujeros negros, por ejemplo. ¿Está bien? O sea, ya los voy poniendo más o menos en contexto de lo que es la educación secundaria y les voy advirtiendo de las dificultades que nos vamos a encontrar al momento de tener que enseñar astronomía a estudiantes tan jóvenes. Ahora, no les tiro todo malas noticias. Hay una muy buena noticia, que los estudiantes jóvenes de 11 o 12 años de edad tienen una curiosidad muy marcada. Entonces son estudiantes que se van a interesar quizás mucho más que un estudiante de cuarto, quinto o sexto año, justamente porque tienen esa curiosidad de querer saber. Hoy en día la astronomía es una ciencia que tiene mucha divulgación. Incluso abrimos Facebook, abrimos Instagram, abrimos cualquiera de las redes sociales y seguramente alguna noticia relacionada con la astronomía hay. De hecho, hasta el fin de semana pasado, todos estuvimos pendientes en dónde iba a caer el bendito cohete chino, si iba a caer en la Tierra, si iba a caer en la Tierra caía, pero si iba a caer acá en Argentina, si iba a caer en dónde iba a caer, cómo subió el cohete tan alto, qué es un cohete espacial, por qué no se hacen más viajes a la Luna, el hombre llegó a la Luna. Son todas preguntas que se les hacen los estudiantes, de 11 o 12 años de ciencias naturales. Es algo que es muy normal porque la astronomía es una de las, creo que es la parte de la física que más divulgación tiene. Entonces tiene más llegada a todos los estudiantes. Y los estudiantes jóvenes tienen esa curiosidad de querer preguntar. Encima la mayoría de ellos son tan jóvenes que todavía no sufrieron las consecuencias del sistema educativo, por lo tanto te preguntan abiertamente lo que quieren saber. Entonces esa es una gran ventaja para enseñar. Tenés estudiantes que les gustan los temas relacionados con la astronomía, te van a preguntar un montón de cosas y uno aprovecha todo eso como para poder explicar de manera más eficiente, pero también hay que saberlo, tenemos esos problemitas de tener que enseñarle por ahí magnitudes demasiado grandes para lo que son estudiantes tan jóvenes, o incluso los problemas de la ubicación espacial. Pero todo se puede. Ya de a poco lo vamos a ir resolviendo. Bueno, creo que con esto más o menos queda un poquito explicado lo que es el modelo aristotélico. La clase que viene vamos a estar avanzando con esto que explicamos hoy, está acá en el archivo que yo le dejé, método y modelo aristotélico. La clase que viene vamos a estar avanzando, les decía, ya con la presencia de la Iglesia Católica. Vamos a ver cómo la Iglesia Católica, a partir de su fundación y sobre todo en el año 1490, con uno de los papados, con la creación de la Santa Inquisición, cómo la Iglesia Católica toma las ideas aristotélicas para su propio beneficio y cómo ese beneficio también ayudó a que se mantengan tanto tiempo el modelo aristotélico. Así que eso va a ser tema de la clase que viene. Luego le voy a dejar acá los archivos también para que vaya leyendo. Y hoy por un lado no hicimos el encuentro virtual por Zoom porque estoy afectado a jornada en el secundario, pero me pareció que también luego de esta explicación
del artículo que le había dejado la semana pasada. Espero que le haya quedado un poco más claro, que tenga las ideas un poco más claras. Por supuesto, déjenme las dudas que usted quiera por Classroom o por WhatsApp y la vamos a estar charlando. Pero me pareció que un encuentro por Zoom lo vamos a aprovechar más cuando ya tengamos más ideas aprendidas. ¿Está bien? Creo que vamos a buen ritmo con todo esto. Así que bueno, si no lo leyó, lo invito a que lea el artículo que le dejé, el método y el modelo aristotélico, que vea esta clase que le estoy dejando acá y nada más. Le mando un afectuoso saludo y espero que estén todos bien. Nos vemos en la clase que viene.